Ya, continuamos. Que nos quedamos en los detallitos de la semana pasada. Así que, Ok, dale, entonces vamos a empezar. voy a compartir la pantalla. O sea, ahí los últimos detalles que nos quedamos, share screen. Entonces comparto la pantalla. Ahí voy. Ok. Ahí dime ya cuando salga. Ya va a salir ya. ¿Ya está la pantalla? Ok. Ok. Entonces, habíamos hablado lo de cómo No, todavía no está. el... Todavía está entrando la imagen. Está entrando. Ah, está entrando la imagen. Ok, ahí me dice cuando usted ya la tenga en pantalla. Asegúrate que no tengas que aprobar o algo así. Ok, ya va. Ahí está. Ahí está. Ok, ok. Ok. Entonces, habíamos hablado de lo que es un soporte de información, o sea, qué tiene que ver el 4 con una estructura de soporte de información eterna. Y habíamos empezado con el ejemplo Digo, de lo que una se hoja está viendo, blanca. ok. La hoja blanca es a propósito. Ok, está bien. Sí, 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 sí. Y ahora mira, para que ya, Ok. mira, ahí se ve ya los dibujos, ¿no? Sí. Sí, sí, habíamos hablado que y la hoja blanca es un soporte de información Sí, sin sí. O ruido. sea, sí, o sea, que era lo más sencillo que conocemos de la antigüedad es un lienzo o una pintura, o sea, una hoja blanca, un lienzo. ¿Por qué? Porque si tú quieres plasmar, queremos plasmar una imagen, una foto, un cartel, lo que sea, lo que queremos es que el lienzo no adicione información, que el lienzo sea neutro, o sea, que sea todo por igual. Entonces, que ya el ejemplo del lienzo nos da que lo que es una distribución, o sea, una distribución cuadrada, una distribución básica. Pero habíamos dicho que la distribución cuadrada eh, es, vamos a decir, en el plano, las bases de, o sea, de lo más elemental. ¿Qué es lo que son más elemental? Dos variables. O sea, una distribución cuadrada, una hoja, simplemente es la distribución regular y homogénea de largo por ancho. O sea, largo por ancho, de una forma homogénea, que siempre sea el mismo largo, siempre sea el mismo ancho. Por eso poníamos esta lámina de dos líneas, porque las dos variables de largo por ancho, de forma homogénea, de forma distribuida, en lo que es el área, es lo que define una figura cuadrada, o sea, que mantiene un largo y un ancho. Y es interesante, o sea, habíamos visto cómo, hablando de lo que es dos variables, siempre en las escrituras, o sea, el testimonio de todas las escrituras siempre se enfatiza con dos testigos. Por eso siempre la escritura habla, y pongo por testigo los cielos y la tierra. Siempre para hacer un juicio, inclusive en Israel, si había un problema, tiene que haber como mínimo dos testigos. O sea, dos es la base del testimonio, la base. Aquí estamos viendo en un soporte de información, estamos viendo como la base de información, dos elementos, alto y ancho, definen lo que es ya la estructura cuadrada en la escritura. Y algo interesante, que es que aquí estoy viendo, pues puse el concepto de dos testigos, pero arriba, no sé si se ve bien en la parte de arriba, que está el número 22. Porque acá me sale a mí un cartel acá y no sé, ahí se ve en la pantalla que arriba está el número 22. Ujú. Sí, O se observa bien, ¿no? sí. O sea, como el número 22, ¿por qué pongo el número 22? Porque el número 22 en la escritura son las letras del alfabeto hebreo. O sea, que es el texto original de las escrituras, es el lenguaje del hebreo. O sea, qué tremendo que toda la escritura se basa en un soporte de dos testigos, dos tablas de dos mandamientos. Lo que quiero que vean como una base de información. Que Dios dice, pongo como testigo los cielos y la tierra. O sea, para todo el proyecto profético hay una base de dos. ¿Y cómo esto tiene que ver con un soporte matemático? Hay dos testigos y repito, el alfabeto hebreo, que es el lenguaje, la base textual de cómo se transmitió, se reveló toda la escritura, que es tremendo que tiene 22 letras. Y 22 letras
si hacemos lo que se llama en la matemática la raíz digital del número 22, o sea, raíz digital, que es lo que es el código digital, el código decimal de los números tiene simplemente 9 cifras, del 0 al 9. O cuando llegan al 10, lo que está repitiendo de nuevo el 1 y el 0. O sea, el sistema decimal que tenemos numérico, repito, tiene 9 cifras. Del 0 al, o sea, del 1 al 9 son 9 columnas. Si cuando tú le sumas los dígitos a un número, como el número 22, tú sumas sus dígitos, 2 más 2, que es 4, lo que te da es, eso es lo que se llama en matemática, la raíz digital, la posición en esas 9 columnas de ese número. Y qué tremendo que el lenguaje, que el texto, o sea, está encriptado, ¿no? Que el lenguaje básico de la escritura, de nuevo termina con ese patrón de, o sea, con 22 letras que tiene una raíz digital de 4. O sea, como el 4 siempre está en esa base, está en esa estructura, ya sea en la esencia de lo que estamos viendo de un soporte matemático, de una base de información, pero en el mismo texto, que es el soporte textual de la escritura, está codificado ese patrón. Son 22 letras y la raíz digital del número 22 vuelve a ser de nuevo. Y es algo que siempre en español hemos dicho, ¿no? Ese dicho que siempre he dicho. Cuando hablamos de la matemática, ¿qué decimos? La matemática es una ciencia exacta y 2 más 2 es 4. Fíjate qué tremendo que eso está ahí. ¿Ves? 2 más 2 es 4 y es la base, o sea, es la raíz digital, repito, de las 22 letras del alfabeto hebreo, que es el texto original que se reveló a la escritura. Entonces, nada, era una curiosidad. Entonces, habíamos quedado que una hoja blanca es lo que más entendemos como un soporte de información, pero hablando ya en un formato de las tecnologías modernas, como es la pantalla de un teléfono, entendemos que un soporte de información tenemos que, o sea, todo el mundo digital que conocemos, el gran desarrollo del mundo digital fue haber descubierto esto, que dos variables son la base para digitalizar toda la información, porque simplemente al tener dos variables ya salimos de lo que es, o sea, ¿qué es lo que es información? Variedad. Variedad, como lo dice la palabra, es tener diversidad. Cuando por primera vez tú tienes, o sea, matemáticamente hablando, la primera diversidad, cuando tienes dos variables. Y simplemente teniendo dos variables, tú puedes hacer un sistema que es el que conocemos hoy, que a base de máquinas computadoras, jugando con dos variables, tú puedes codificar toda la información, porque con dos variables tú puedes hacer palabras en la forma que combinas esas dos variables, los ceros y los unos, o sea, ceros y unos que son variables, es la base de la diversidad, de la variación, es la base, el fundamento de todo lo que tenemos hoy del mundo digital, porque puedes crear máquinas, sistemas que simplemente computando dos variables de forma aleatoria puedes construir palabras, o sea, palabras y variedad de información. Pero ¿qué es lo que quiero dejar bien claro? Que este fundamento de información, de entender que a partir de dos variables tú puedes crear una plataforma, un soporte de información para toda la información, es lo que hoy nos ha provisto, o sea, nos ha dado, vamos a decir, este cambio en el mundo, o sea, en el mundo que teníamos, la historia de la información, llegar al mundo digital fue entender esta condición, que una base de dos variables es el fundamento para codificar toda la información. Y esa es la evidencia del mundo digital que tenemos hoy. Por eso con ceros y unos trabajan todas las máquinas y todo el sistema de plataforma informática donde se basa toda la información que tenemos hoy. Entonces, Pero es habíamos interesante hecho, que sí, eso también es cierto no solamente en el mundo digital, sino como que en el mundo físico. Para crear diversidad de humanos, o sea, de seres humanos, son dos variables, hombre y mujer, y con eso tienes toda la información que puedes crear en el sentido de todo el rango y diversidad entre razas, colores, sexo, todo eso también es con dos variables. sí, ajá, Es es increíble. una herramienta que se usa en el mundo biológico donde se van combinando a partir de una base de dos variables la diversidad. O sea, eso es precisamente, ve, porque es que cuando vas a la esencia del mundo biológico, terminas en lo mismo, en la información, porque el DNA es un programa. Terminas en cómo con una combinación base 2 obtienes la diversidad. ¿Ves? Eso es, la biología simplemente es una expresión de toda esa
base informática que está a nivel molecular en el DNA, que es un sistema de programación, ¿no? Entonces, Y apoyas eso habíamos que entendido. el mundo es un mundo binario, perdón que interrumpa, es un mundo binario, porque ahorita está toda la locura esa de que el mundo no es binario, que hay ideología de que un gato, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y eso no se cumple en realidad con lo que es tener dos variantes para crear la información o crear la población, ese tipo de cosas. Nada, Sí, se me hizo interesante eso. no es que el mundo, ajá, sí, perdón, no es que el mundo en sí sea binario, sino que la base de la variabilidad, o sea, ¿qué es lo que es todo por igual? Uno. ¿Y qué es lo que es cuando tú vas, o sea, si estamos caminando, subiendo en información, uno es todo igual. Dos es el primer paso de variabilidad. Y eso es una base de información, o sea, es un fundamento en la teoría de información como base estructural para con dos variables poder combinar cualquier complejidad de información. Y eso es lo que estamos viendo desde la parte de los códigos y la parte de lo que es una distribución geométrica, ¿no? Que una lámina, un cuadro, simplemente es la distribución de dos variables, alto y ancho. Pero ahora, si vamos a los elementos que va a tener, hablando ya de una pantalla inteligente, no un papel. O sea, habíamos visto que distribuir los elementos de la forma más regular posible era para tener un soporte de información que no ayuda a información. Si agarramos elementos puntuales, no tenemos la información mínima y suficiente para ordenar eso porque tenemos un caos. Y por eso, cuando vamos al mundo de los píxeles, que son los píxeles que están en una pantalla, ve, aquí lo tenemos amplificado, vamos a encontrar esas estructuras de ingeniería de soporte de información. Que esas estructuras de ingeniería tienen que ir a patrones de distribuciones geométricos regulares. Para eso tenemos que tener ya figuras concretas que sean la forma mínima y suficiente matemática de hacer una distribución regular, o sea, de que sea un soporte para cualquier información. Regular es que todo es por igual. ¿Y cuál es la figura más simple que conocemos en la matemática? Que todo es uno, que todo es por igual, es el círculo. Y ahí tenemos, cuando tenemos píxeles de formas circulares, porque es buscar la forma más sencilla posible, tenemos esta estructura que habíamos visto. Y habíamos visto que los círculos de forma compacta se empaquetan en formas triangulares y también esto define patrones triangulares y patrones hexagonales. Y viendo ya todas las formas que conocemos de pantalla hoy, lo que queríamos ilustrar es que simplemente van a las únicas, esto es importante, a las únicas formas matemáticas posibles. Porque si vamos a ir a lo básico, vamos a encontrar que lo básico es lo elemental. Y ahí hay o sea, en lo elemental hay una esencia que es lo mínimo y suficiente. Y es lo que encontramos en los distintos diseños que tenemos hoy. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? El orden cuadrado, aquí tenemos en la parte superior el orden en cuadrado en distintas formas, pero siempre es cuadrado. Y abajo tenemos, usando círculos, los órdenes hexagonal y triangulares. Los demás son cuadrados. Ahora, ¿por qué estos son habíamos dicho, la única forma en que se pueden distribuir los píxeles? Por las únicas formas elementales. Esto que estamos viendo aquí son las únicas formas elementales y básicas de llenar el plano de forma regular. O sea, ya habíamos visto en cómo el triangular y el hexagonal están vinculados, son duales, uno genera al otro, pero el cuadrado se genera a sí mismo. Y estos son simplemente las reglas en las que los círculos se pueden empaquetar de forma regular en el plano. ¿Ve? Habíamos visto aquí hexagonal y triangular que son duales y el cuadrado que es autodual, el mismo. Pero esto es el plano. O sea, el cuadrado se va a generar a sí mismo. Y el triangular y el hexagonal se complementan, ¿no ves? Tú ves los círculos, hay ordenamientos triangulares, pero hay un complemento con el hexagonal. Pero ya no hay más. Lo importante es entender que matemáticamente se invalida otra estructura. Estamos hablando de describir en un plano las formas más sencillas y regulares para un soporte de información de, por ejemplo, una pantalla inteligente. Ya apartándonos del concepto de papel, ya estamos hablando de un sistema que tenga elementos básicos, los ladrillos básicos de ese papel, de esa pantalla. Y acá ilustramos cómo en la tridimensión, porque esto es en el plano, cómo en la tridimensión ya no tenemos, ya empaquetando no círculos, sino esferas. Vamos a ver que en las capas de estas esferas van a salir lo que teníamos en los planos, los órdenes cuadrados, los órdenes triangulares y los órdenes hexagonales. Fíjate cómo el hexagonal se ve de forma general. Pero si sacamos lo que es, porque esto es creciendo en esferas, en capas y en capas y en capas.
Si sacamos la celda unidad, ¿qué es lo que es la celda unidad? Todo lo que ocurre en el eslabón más pequeño. ¿Cuál es el eslabón más pequeño? El ladrillo. O sea, aquí estamos viendo que crecen las esferas infinitamente, ¿no? En capas. Vamos a decir, estamos representando píxeles a nivel tridimensional. Pero ¿cuál es el ladrillo? Lo que ocurre alrededor de una esfera. O sea, alrededor de una esfera vamos a tener una central y 12 alrededor. Y ese patrón de una central y 12 alrededor, que es el ladrillo básico de toda esta estructura, la forma que va creciendo infinitamente, es una estructura cúbica. O sea, ya lo que va a ocurrir en la tridimensión es que el cubo, esta estructura cúbica, es la única forma matemática de llenar todo el espacio de forma regular. Pero dentro de esta estructura cúbica vamos a ver los patrones, todos los patrones básicos del plano. ¿Verdad? En las capas de cómo se ordenan estas esferas, vamos a ver los planos en estructuras cuadradas, en estructuras triangulares, en estructuras hexagonales, y todo eso está dentro de esa matriz. Son los órdenes cuadrados y triangulares en las que las esferas se mueven, pero al final lo general es el cubo. Y lo general que vemos tanto común en el plano y en la tridimensión, siempre lo general va a ser de lo cuadrado al cubo. Los otros son elementos que van a estar internos. Recuerden que la escritura dice que no le podemos añadir ni quitar. Dios siempre nos está mostrando que o sea, nos está hablando en ese lenguaje eterno. O sea, yo soy la verdad, yo soy la piedra angular, yo soy el fundamento. Te estoy dando mi mensaje en un patrón. El patrón no es humano. El patrón es de una persona que es eterna. Y esa persona eterna te está hablando un mensaje eterno. Ese mensaje eterno lo puedes identificar porque lo estoy hablando en un patrón. O sea, cuando hablo del patrón matemático, Dios no está usando cualquier matemática, está usando aquellas que soporte de toda información. Y nos está diciendo a Moisés cuando le entrega el modelo, no le puedes añadir ni le puedes quitar. ¿Ves? Es que estamos viendo en esta lámina que el sistema de soporte de información es un sistema de elementos. Hay elementos triangulares, hay elementos hexagonales, hay elementos cuadrados y elementos cúbicos. El patrón general en el plano y en la tridimensión, el general que queda, que lo cubre todo, es el cúbico. Y por eso todos estos modelos bíblicos van a terminar siempre en un cubo. Pero siempre Dios está alertando, no le quites ni le pongas, porque hay un mensaje encriptado, hay una información que es una evidencia científica, que es que solamente la persona que es eterna, el eterno diseñador de todas las cosas, no puede encriptar un mensaje en un soporte matemático eterno. Y a esto no se le puede quitar ni se le puede poner. No porque el triángulo sea básico, yo voy a reducirme al triángulo, ni porque el hexágono sea básico, me voy a reducir al hexágono, ni al cuadrado, sino que todo es un sistema donde se manifiesta esa estructura con sus variantes del plano y sus variantes en la tridimensión. Ya habíamos visto cómo precisamente el lenguaje de la escritura, ¿ves? Cuando vamos de Génesis a Apocalipsis, vamos a ver ese patrón. La Biblia empieza con un Génesis, con una base, y en la base se empieza a describir ese patrón matemático con la estructura de lo básico, lo que es el plano. ¿Ves? La semana de la creación son 6 días que reposan en un séptimo. Lo que quiero es que vean que el lenguaje es un lenguaje de un sistema lógico formal. Es un lenguaje riguroso, es un lenguaje estricto, es un lenguaje robusto a error. O sea, que matemáticamente te está mostrando la evidencia de un hecho científico, de un soporte de matemático, que no existe otro fundamento, no existe otra variable. Y así empieza a describirse la Biblia. Empieza con el libro de Génesis, con una estructura de 6 días que descansan en uno, porque está haciendo una descripción de un proyecto. Por ese proyecto está con una clave matemática encriptada que la podemos, o sea, en un escenario experimental como este, que es geometría, podemos probar, poner a prueba qué nos está diciendo ese lenguaje bíblico y poner en evidencia, en prueba, que nos está hablando no en cualquier patrón matemático, sino en aquel que es un soporte de información eterno. Por tanto, la información de quién viene, viene del único que puede ser eterno y tener toda la base de información. Que un humano, en su fantasía religiosa, en su creencia de que exista un Dios o no, no tienen estos códigos. Estos códigos solo pueden venir del Creador. Pero si seguimos avanzando en la Escritura, después de la semana de creación, que es la base, que es la Génesis, viene el desarrollo
de una familia, de una nación que es Israel. Y ese desarrollo de esa familia va a venir en torno a un patrón, que son 12 tribus de Israel que están guiadas por ese rey, por ese rey eterno. O sea, son 12 tribus de Israel alrededor de sus comandos, alrededor de su dirección. Y la tribu que es la tribu sacerdotal, que es vamos a decir, es la representante, vamos a decir, la conexión, la que tiene la conectividad entre Dios y las 12, ¿ve? Por eso está la tribu de los levitas, que es la tribu sacerdotal, que viene siendo la tribu 13, pero no es la estructura de los 12, porque esa tribu 13 es el centro, viene siendo como la Wi-Fi, la conexión entre el proyecto de Dios y las 12 tribus. Esa estructura la vamos a ver en toda la escritura. Pero cuando llegamos al final, que el final es la glorificación de ese pueblo, la glorificación de esa esposa, que es ya la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, va a descender en un patrón cúbico. Y estamos viendo que lo que se está es revelando la completibilidad del patrón. Porque hablo de la completibilidad. Y ayúdame ahí si estoy diciendo una palabra extraña. Completibilidad, o sea, sí, que sea completo, porque ese patrón cúbico no está adicionando una información diferente, sino nos está revelando que lo que estaba al principio de 12 alrededor de 1 es un empaquetamiento cúbico compacto que tiene una expresión en una matriz cúbica. O sea, la Biblia en el lenguaje, desde Génesis, que empieza en la base más sencilla, ahí lo voy a reducir para que se vea todo, en la base más sencilla, lo que quiero es que vea que la Biblia no está construyendo una estructura. Empieza en el lenguaje más sencillo de 6 que reposan en 1, 6 días que reposan en un séptimo, después aparecen las 12 tribus de Israel y después se revela el cubo, pero todo es como un rompecabezas en piezas que se va revelando poquito a poco hasta llegar a toda su complejidad. Porque esta nueva Jerusalén, que tiene un patrón cúbico, porque el mismo ancho, por largo, profundidad, va a tener entonces 12 puertas, 12 cimientos, o sea, todo es un patrón de 12. En la nueva Jerusalén, qué interesante que hay una descripción de 12 patrones de 12. O sea, cuando la Biblia termina, el único número que aparece es el 12 repetido 12 veces. Eso es interesantísimo. Empieza con un 7, la semana de la creación, y termina con un 12 repetido 12 veces. 12 cimientos, 12 nombres, 12 puertas, 12 piedras preciosas. O sea, son la Nueva Jerusalén cuando termina el libro, termina con una descripción de 12 patrones de 12. Eso es interesantísimo. Y vean acá por qué, porque es ya el modelo conclusivo, que es un modelo cúbico de 12 aristas, de 12 esferas alrededor de una. O sea, y donde también vemos este modelo conclusivo, no solamente en la Nueva Jerusalén. Cuando Dios le da el modelo a Moisés, que es el modelo del tabernáculo, que es el modelo ilustrado. O sea, el tabernáculo, repito, es una clase ilustrada para un niño. O sea, cuando digo para un niño no es que es un mensaje sencillo, sino eso es lo que se llama en metodología de la enseñanza, herramientas, o sea, herramientas visualizadoras, herramientas, instrumentos mnemotécnicos. O sea, cuando usted está enseñando a un niño, usa ilustra de forma, porque la mayor percepción que tenemos es la visual. Y todo lo que sea que pueda ser ilustrado visualmente es la forma más fácil de recepcionar. El modelo del tabernáculo es un modelo en un escenario visual, o sea, como si fuera para un niño. No quiere decir que no es complejo, pero está en la forma mejor ilustrada. Por eso hablo como si fuera una clase para un niño. Es un modelo tridimensional de todo el proyecto de Dios, de todo el proyecto profético, de todo el proyecto con Israel. ¿Y cómo termina el modelo del tabernáculo? En un lugar santísimo. Y el lugar santísimo es un cubo. Tiene el mismo ancho, el mismo alto y la misma profundidad. Es lo que quiero que vean siempre, el patrón recurrente cúbico en toda la escritura. O sea, cúbico porque es un cubo descrito como un cubo, con alto, ancho y largo. Cúbico porque 12 tribus de Israel, ya estamos viendo que 12 alrededor de uno es un patrón cúbico, que es el empaquetamiento cúbico compacto, que es precisamente la estructura cristalográfica molecular que está en los materiales que en el tabernáculo representan la divinidad, que es el oro y la plata.
O sea, este patrón lo que quiero que vean es que está encriptado en el modelo del tabernáculo a nivel molecular. Esto es impresionante, porque lo que nos está quedando es una evidencia científica que el lenguaje solamente puede ser del Eterno, porque en aquellos tiempos, hace 4000 años, no existía la ciencia de la cristalografía óptica, que es la ciencia de caracterización de materiales con la tecnología de difracción de rayos X, que son las que establecen la cristalografía, la estructura cristalográfica moleculares de la sustancia. Solamente con esa herramienta moderna de la cristalografía se pudo caracterizar que la estructura del oro y la plata es esta y no otra. O sea, está formada por esta, así se llama en cristalografía, empaquetamiento esférico cúbico compacto, porque como todos los átomos del oro y la plata son igual y están de una forma regular, ya vimos que matemáticamente no hay otra forma. Y qué interesante que en el modelo del tabernáculo no solamente está revelado de forma visual en las formas y figuras del tabernáculo, sino de forma, está encriptado, repito, a nivel molecular cristalográfico. Las sustancias en el tabernáculo que representan la divinidad, que representan a Dios, o sea, por ejemplo, la menorá, que son los 7 fuegos del Señor, es una pieza de oro completa. Y este oro tiene esa estructura de ese soporte matemático eterno. Lo que quiero es que vean que la información encriptada del soporte matemático eterno está en toda la escritura, desde el nivel de los modelos geométricos, o sea, la estructura geométrica del tabernáculo, desde el nivel molecular, la estructura cristalográfica de la sustancia del tabernáculo, desde los modelos históricos, la forma descriptiva que se mueve la historia, que las 12 tribus de Israel se van a mover, que se van a sonar las 7 trompetas, los 7 para destruir los muros de Jericó. O sea, vamos a ver siempre hasta entre los pasajes descriptivos estos patrones recurrentes. El 7, por eso siempre en la escritura el 7 es un patrón recurrente, porque es la génesis de esta estructura. 7 trompetas se sonaban, se derrumban los muros de Jericó y los muros de Jericó lo van a conquistar los escuadrones del Dios de Israel, que son 12 tribus. Lo que quiero que vean por qué siempre estos números que van a estar, vamos a decir, va a ser el estilo de este lenguaje eterno. Y esto es una evidencia, repito, una evidencia, es un hecho, esto constata que el lenguaje de la escritura no es humano, es eterno y se puede constatar científicamente, porque es una evidencia. Cuando digo científicamente, no estoy hablando de la organización ciencia, que es humana y que sigue líneas políticas. Estoy hablando de la ciencia absoluta, de la ciencia eterna, de la ciencia verdadera. Y en ese sentido, el único científico verdadero en este universo es Dios, es el diseñador. Él es el único científico y sabio. La ciencia moderna sabemos que es una institución humana y política donde nos mezcla verdad con mentira, pero bueno, ya eso lo habíamos tenido. Y así, por eso es que siempre vamos a ver estos patrones recurrentes que son cúbicos. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver la 140, la congregación de los 144.000. O sea, estos números de Apocalipsis también son cúbicos. Habíamos visto ¿qué tiene que ver el 144 con un patrón cúbico? Son todos los elementos lineales de esa matriz cúbica. 144 líneas. Pero en Apocalipsis vemos entonces los 24 tronos, los 24 ancianos, porque en las caras, que es cuando tú ves el cubo, su gloria, lo externo, en cada cara tiene 24 líneas. O sea, vemos cómo fluye en la escritura que el fruto del Espíritu, fíjate que la escritura dice que el fruto del Espíritu es 9. Está hablando de un número plural que es 9 y está hablando de una singularidad. Hay un conflicto, una contradicción. El fruto, no dice los frutos, el fruto del Espíritu es 9. ¿Qué estamos viendo en las caras de este cubo? Que cada cara, uno, tiene 9 cuadritos. Fíjate qué interesante. O sea, ¿por qué el lenguaje de la Biblia es extraño? Porque sigue la descripción robusta a error de este sistema matemático, que es este y no otro, que es el soporte matemático eterno, porque matemáticamente no existe otro. Esto es tremendo. Entonces, por eso es que siempre vamos a encontrar, o sea, esta estructura de números, que es muy diversa, porque es la diversidad de patrones que caracteriza estructura. Fíjense qué diversidad: 144, 12, 4, 9, 6, porque el cubo tiene 6 caras. ¿Ves? Por eso 6 es el número de hombre, porque el hombre es la vasija de barro que tiene el tesoro escondido.
Si Dios mora en mí, yo soy esa vasija. El cubo tiene 6 caras, cobertura. Es un lugar donde habita. Por eso el lugar santísimo es un cubo. Es el lugar al que yo tengo que llegar a ser. Ese lugar, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos el tiempo ahí que se nos está yendo. ¿Ve qué significa santidad? Conocer la verdad, porque con imaginación y ruido nunca conoceremos la verdad. Y ese lugar santo, santísimo, es un cubo de 6 caras. Es la condición en que tenemos que crecer, ¿ve? La carrera que tenemos que buscar, de aprender, de recibir sus verdades, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el lugar santísimo tiene 6 caras, por eso el número de hombres es 6. Somos la vasija de barro donde tiene que estar el tesoro. Entonces, habíamos visto que el símbolo de Chafley, el símbolo de Chafley, es una herramienta matemática para describir esta